Una de las principales enfermedades del hombre es su inquieta curiosidad por conocer lo que no puede llegar a saber. Hola, mi nombre es Sergio Venegas, pero me conocen como Checo. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Este podcast se llama En 5 puntos. Es un show en el que me gustaría explicarte temas que me han generado interés durante toda mi vida: arte, ciencia, tecnología, política y sociedad. El objetivo de este podcast es poderte sintetizar la información de estos temas basándonos en 5 preguntas, o más bien en 5 puntos. Utilizaremos el qué, cómo, por qué, para qué y fusionamos el espacio y tiempo del dónde y el cuándo para poder explicar cualquier cantidad de temas que se nos ocurran. Así que bienvenido a En 5 puntos. Comenzamos. En estos tiempos es normal que muchos de nosotros lleguemos a experimentar sentimientos de los cuales no estábamos acostumbrados del todo a sentir. Presión, estrés, inseguridad e incluso incertidumbre por el futuro. Todo esto nos causa miedos. Miedos y todas esas sensaciones son el pan de cada día de personas que padecen de alguno de los muchos trastornos de ansiedad que por lo regular vienen acompañados de los lamentables ataques de pánico. Hoy les quiero platicar de por qué nos hace sentir así la ansiedad. ¿Por qué muchos nos sentimos así? ¿Y qué podemos hacer al respecto? La ansiedad es una de las enfermedades mentales más comunes en el mundo. De hecho, todos estamos propensos a tenerla, pero el 30% de la población mundial de plano tiene un trastorno de ansiedad detectado en ellos. Así que hoy les quiero platicar de esta nueva epidemia que también estamos... Bueno, no es nueva, es otra epidemia que no es el coronavirus, sino es una epidemia mental, la cual estamos viviendo muchos mexicanos y muchas personas en el mundo, sobre todo con este tema del encierro. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de En 5 puntos. Mi nombre es Checo y en este podcast les planteo un tema y se los explico de la manera más sencilla posible en 5 puntos, como dice el nombre, y hoy le toca a un tema de salud mental. Hoy les quiero hablar de los trastornos de ansiedad y cómo impacta en todas las personas. Incluso tú puedes llegar a creer que jamás has sufrido uno, pero con lo que te voy a platicar yo creo que te vas a identificar. Y también para todas esas personas que saben que sufren de ansiedad, aquí les quiero platicar de qué es, que conozcan más esta enfermedad y algunas cosas de cómo las pueden tratar. Así que vámonos rápido de una vez con el primer punto, y en el primer punto les quiero explicar qué es la ansiedad. Y para saber qué es esto, vámonos a la etimología, como siempre en este programa. La palabra ansiedad proviene del latín anxietas, no sé si se pronuncia así, pero anxietas es el latín que se traduce a un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés que conlleve a la pérdida de control o sensación de no tener solución al problema presentado. Expertos explican que el trastorno de ansiedad es generalizado. Es un estado en el que se encuentra inquieto el ánimo de una persona. Es un sentimiento que genera miedo, desasosiego y mucha preocupación. La ansiedad es un trastorno psiquiátrico más común de lo que se cree. Está relacionado con el estrés ambiental que sufren las personas en el común día a día, y según estadísticas esta enfermedad afecta más a mujeres que a los hombres. La razón no la sé. Y esto nos lleva directamente al segundo punto, y aquí les quiero explicar el por qué nos sentimos así, por qué nos generan estas sensaciones de preocupación y estrés y el miedo a perder el control por cosas que a veces ni siquiera sabemos el motivo real. Y se los quiero platicar principalmente desde la perspectiva de la naturaleza y desde la perspectiva de nuestra fisiología como seres vivos, para poder entender qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos da un ataque de ansiedad. Así que vámonos al reino animal. Por ejemplo, en el reino animal existe esto que se llama el ciclo de la vida, donde existe un depredador y existe una presa. Nosotros a lo largo de la historia siempre hemos sido la presa. Es por eso que nos comportamos como ella. Ahora vámonos a un caso más específico donde un ciervo se ve atacado por un león. Cuando el ciervo siente la presencia del león en su cerebro, que también en nuestro cerebro tenemos, hay una parte que se llama la amígdala. La amígdala lo que hace es detectar las amenazas que te rodean, y entonces lo que hace esta parte del cerebro es que manda a tu cuerpo la señal de peligro.
y tu cuerpo deja de hacer todo lo que estaba haciendo para concentrarse solamente en sobrevivir a esa amenaza. En este caso el ciervo, su cuerpo deja de hacer todo, incluso la digestión, para concentrarse en huir del león. Lo que pasa es que se tensan los músculos, se dilata la pupila, empiezas a sudar, toda tu concentración se va hacia la circunstancia y dejas de procesar todo lo demás que estaba procesando tu cuerpo. Eso también nos pasa a nosotros, como seres humanos. Se tensan nuestros músculos, se dilatan nuestras pupilas, comenzamos a sudar, y comenzamos a sentir esta agitación que es muy normal cuando sientes peligro. De hecho, a las personas que les dan ataques de pánico tienen esta agitación. Ustedes pueden experimentarlo si empiezan a respirar muy fuerte y muy rápido. Podrían llegar a experimentar un ataque de pánico o el síntoma más o menos de cómo es. Pero el chiste es que todo esto que le pasa al ciervo para poder huir al león y que le va a ayudar a su cuerpo a poder correr con mayor rapidez y poder escapar del león, también nos pasa a nosotros. La única desventaja en esto es que nosotros no tenemos un león detrás. Nosotros lo que tenemos son deudas por pagar, exámenes por resolver, relaciones tóxicas con las cuales lidiar y muchas otras cosas más que la sociedad nos ha dado para poder hacer sentirnos de esta manera. Una de las cosas que ha surgido en los últimos años y que ha incrementado los casos de ansiedad en la población mundial es la llegada de las redes sociales. Las redes sociales, todos hemos accedido a ellas y sabemos lo que hay ahí. Hay muchísimas cosas y muchísimas personas que te venden la vida perfecta en las redes sociales. Entonces esto le llega a afectar sobre todo a la gente más joven, el crearles falsas expectativas de cómo es la vida, de vidas perfectas, sin problemas, vidas de ricos, de gente con cuerpo perfecto, de gente hermosa, por así decirlo, un concepto de belleza que está estandarizado y que mucha gente no puede llegarla a cumplir. Entonces esto le causa muchísimos problemas de seguridad y muchísimos problemas de autoestima, y todos esos problemas llegan a la ansiedad, que posteriormente se convierten en depresión y posteriormente se convierten en temas muchísimo más delicados. Entonces, de hecho esto lo vi en un documental. Dicen que las redes sociales son como si hubiéramos inventado el carro en algún tiempo de nuestra historia, como cuando inventamos el carro, y es un invento maravilloso, es un invento que nos va a ayudar muchísimo a progresar como seres humanos. Sin embargo, es que lo masificamos y le dimos un carro a todos sin haberle puesto un cinturón de seguridad. Eso es lo que le está pasando a las redes sociales actualmente. El tiempo que nos consume y el no saber utilizarlas, sobre todo la gente joven que tiene acceso a muchísimas cosas actualmente mediante el internet. El tiempo que nos consume, el estar 24/7 en una pantalla, nos provoca también muchísimos síntomas de ansiedad. Entonces las redes sociales han llegado a ser un incremento en estos casos, y a todos nos ha llegado a pasar. Yo creo que idealizamos algo que vemos en redes sociales y algo que quisiéramos tener, y hay que tener suficiente madurez y muchísima salud mental y muchísima fortaleza para poder aceptar la vida que tienes y saber que la que estás viendo en la pantalla es simplemente ficción. Y todo esto nos lleva a un tercer punto. ¿Cuándo se convierte en un trastorno que debe ser tratado? ¿Cuándo reconocemos que la ansiedad ya debe ser tratada? Cuando la ansiedad empieza a interferir con tu vida cotidiana, es ahí el momento en que ya se convierte en un trastorno a tratar. Cuando ya ni siquiera puedes salir a la calle sin sentirte observado, cuando ya no hay momento en el que sientas incertidumbre por el futuro, cuando todo esto interviene en tu vida personal, en tu trabajo, en tu escuela, que te impide hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo de subirse al transporte público porque se siente observada o observado. Entonces ya cuando llega ese momento de que te impide hacer cosas cotidianas, ahí es cuando sabes que esto ya subió de nivel y tiene que ser tratado por algún especialista, o tienes que buscarle una solución, una salida a este problema. Y existen varios tipos de trastornos de ansiedad, los cuales se agrupan en 4 grupos, y estos 4 grupos están catalogados por los miedos que involucran cada uno de ellos. En el primer grupo están los miedos catastróficos. Es esta creencia de que algo muy malo te va a pasar. Y aquí entran los miedos, por ejemplo, de separarte de seres queridos, y también entran miedos muchísimo más específicos que se convierten en fobias. Por ejemplo, la aracnofobia y la claustrofobia, todas las palabras que terminan en fobias, pues prácticamente es una cosa que te causa un ataque de ansiedad.
por ejemplo, tengo un amigo, saludos a mi amigo Vic, que hace la luz roja conmigo y junto con Stu. Él tiene una fobia a las arañas, entonces sí se paraliza y le da muchísimo miedo al ver una. Y hay gente que tiene esta aracnofobia elevada al máximo, o sea que literal se paraliza, suda muchísimo y se choquea y ni siquiera puede reaccionar y empieza a tener un ataque de pánico cuando ve una araña. Este tipo de fobias van involucradas aquí en los miedos catastróficos. Ya cuando de plano tienes una araña en tu celular y te pasmas por completo, no sabes ni qué hacer y te entra un ataque de pánico muy muy fuerte, ahí es cuando tienes que buscar el tratamiento adecuado para poder tratar con él, para poder superar estos miedos. El segundo grupo, aquí entran los miedos a la evaluación. Este es el sello de la ansiedad social. La ansiedad social es el trastorno más común de ansiedad en todo el mundo. Todos hemos tenido creo que todos hemos escuchado sobre la ansiedad social, y es este miedo a ser juzgado y también a sentirte observado todo el tiempo. También en estos miedos de evaluación está el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es no poder hablar en circunstancias específicas. Yo creo que a lo mejor algunos les pasaba, a algunos no, que por ejemplo en la escuela cuando tenías que exponer te daba ansiedad social del qué dirá la gente, si se burlarán de ti, si te ves ridículo, si te ves chistoso a la hora de hablar, de exponer un tema, qué pensarán de ti, se están riendo en sus mentes, o a lo mejor nunca llegamos a pensar que ni caso nos estaban haciendo, pero nosotros nos sentíamos tan juzgados por todos que incluso hay gente que le llegaba a este mutismo selectivo y se quedaba sin palabras. Todo lo que se había aprendido ya se le había borrado de la memoria y no podía hablar ni decir nada. Entonces ese es el segundo grupo, los miedos a la evaluación. El tercer grupo son los miedos a perder el control. Aquí es donde ya entra el trastorno de pánico o los ataques de pánico. Y los ataques de pánico se ven maximizados por la agorafobia. La agorafobia lleva este miedo al otro extremo e implica el evitar lugares públicos que lleguen a desencadenar un incidente. Muchas personas llegan a sufrir ataques de pánico por ciertas circunstancias o eventos traumáticos que han vivido en sus infancias o en su pasado, y se relaciona muchísimo con, tu cerebro hace esa conexión. Si sucedió en un supermercado, por ejemplo, hay veces en que pues les da miedo volver a entrar a un supermercado, y si entran a un supermercado y vuelve a pasar una situación, aunque sea por 1% parecida a la que sucedieron en su evento traumático, les empiezan a dar un ataque de pánico, y hay ataques de pánicos tan fuertes que es muy difícil calmar a la persona. Empiezan con respiración muy agitada, empiezan a sudar, se empiezan a sentir muy tensos, no se pueden mover, se choquean, se quedan literalmente pasmados y congelados, y eso es muy peligroso si eso le pasa a una persona que está sola. Si tú ves a una persona que está sufriendo un ataque de pánico, lo mejor es tratar de calmarlo, no ser invasivo, tratar de ser empático con esa persona y también respetar su espacio personal, esperar a que se calme y después ayudarle a buscar una solución a alguna persona que le pueda ir a ayudar, que pueda ir por ella. Y simplemente no hay que espantarse, hay que ser más calmados que la persona que está sufriendo ese ataque de pánico. El último grupo de miedos es el miedo a la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre conlleva los trastornos de ansiedad generalizada, que es no saber qué va a pasar en un futuro cercano o en un futuro lejano también. Lo que actualmente pasa en la situación del coronavirus, de la pandemia, es que muchas personas encerradas en sus casas les da muchísimo tiempo de pensar bastantes cosas y no encuentran solución a cómo vamos a salir de esta situación. Muchas personas lamentablemente han perdido su trabajo, también hay otras personas que no saben si van a regresar a él, que tenían planes a futuro o a planes a un futuro cercano, y que ahora por esto literal todo está parado y no saben cómo solucionarlo y qué va a pasar. Y entonces te empiezas a llenar de pensamientos parásitos que hacen que te vayas como gordita en tobogán hacia posibilidades que probablemente ni siquiera van a pasar, y te genera muchísimo estrés y muchísima tensión el pensar en este tipo de cosas. Esto es el trastorno de ansiedad generalizada. Muchísimas personas actualmente lo están viviendo y es algo que se puede tratar, y en un momento más les voy a decir qué pueden hacer, porque también en este grupo de miedos de incertidumbre entra el TOC. Muchos hemos oído hablar del TOC, que es el trastorno de orden compulsivo. Muchos lo padecemos, algunos muy poco, algunos a grandes escalas. Y el TOC, en conclusión, para la gente que no sepa lo que es el trastorno de orden compulsivo, es literal que
tienes que tener todo conforme al orden que tienes en tu cabeza. O sea, no es el orden... mucha gente piensa que el orden es tener todo así súper acomodadito y todo. Y no, el orden es subjetivo también. El orden es dependiendo de cómo tú ordenes las cosas en tu cabeza. Por ejemplo, si a mí me gusta tener un cuadrado en forma de rombo y a otra persona le gusta tenerlo en forma de cuadrado, pues esa persona lo va a querer siempre acomodar en forma de cuadrado. Sin embargo, yo siempre lo voy a querer acomodar en forma de rombo. Entonces el orden es diferente de esa persona al mío. Y es el no poder seguir tu día sin saber que esa cosa está acomodada de cierta manera. E incluso el TOC ha llegado a que, bueno, nos lleva a realizar cierto tipo de rituales y nos hace sentir incómodos si no lo realizamos. Por ejemplo, personas con TOC allá muy avanzado, puede ser que si se levantan con el pie izquierdo de la cama, ya saben que ese día va a ser de la patada, o sea, va a estar horrible. Entonces, por lo regular, cuando despiertan, se aseguran siempre de pisar el piso con el pie derecho. O al revés, o sea, también saben que al despertarse tienen que hacer cierto tipo de rituales. Primero lavarse los dientes, luego la cara. Si se lavan primero la cara y luego los dientes, ya saben que les causa un conflicto interno, les causa incomodidad. Entonces el TOC también es una de las cosas más comunes. Creo que la mayoría de las personas tiene cierto grado de TOC, en el que si no cumple o no hace cosas de cierta manera, les causa incomodidad el hacerlo. Y todo, bueno, ya sabiendo los tipos de miedo y cuándo es cuando se convierte en un trastorno la ansiedad y cómo identificarlo y cuándo debe ser tratado, ahora les quiero hablar en el cuarto punto de dónde vienen estos miedos. Pueden ser hereditarios, ese es el primer factor, pueden ser hereditarios, y si tienes algún padre con trastorno de ansiedad, algún padre o alguna madre con trastorno de ansiedad, es muchísimo más probable que tú o tu hijo, siendo el nieto de tu papá, también tenga este trastorno o sufra algún tipo de trastorno de ansiedad. Otra de las situaciones puede ser el balance químico en tu cerebro. Aquí es nuestro cerebro produce varias sustancias que nos hacen sentir de cierta manera, y aquí podría adjudicarse la falta de producción de serotonina. La serotonina es este químico que produce nuestro cerebro que nos hace sentir felices y que nos hace sentir a gusto con nuestra vida, con lo que estamos haciendo y todo. La falta de serotonina, cada vez que diga mal serotonina, es lo cual puede provocar depresión por igual. La serotonina baja puede provocar depresión. De hecho, existe una relación entre ambos trastornos. Por lo regular, una persona que padece ansiedad puede llegar a padecer depresión y también viceversa. Otro de los factores que involucran el de dónde viene estos miedos que provocan trastornos de ansiedad son las experiencias traumáticas. Nuestro cerebro hace conexiones que relacionan situaciones de peligro. Por ejemplo, haber sido atacado por un perro de chiquitos podría provocar que tu cerebro conecte al perro la imagen del perro con una situación de peligro. Entonces, puede ser que de grande tú al ver un perro no te acerques a él porque sabes que es peligroso porque ya te atacó una vez. O incluso ver una película de terror en donde sucede todo los demonios están dentro de un espejo. Entonces tú, si la ves de muy chiquito sin criterio, tu cerebro conecta que esa situación de los espejos te hizo sentir mal. Entonces ahora siempre le vas a tener miedo a un espejo. Lo mismo pasa con las arañas, con los tiburones, con el mar, con el agua. Hay gente que no aprende a nadar nunca porque tuvo una experiencia traumática en la que casi se ahogan, o en la que le tienen miedo a algún monstruo del mar o algún animal del mar. Entonces esas conexiones de la infancia hacen que tu cerebro relacione situaciones con situaciones de peligro, con circunstancias de peligro, y eso te llega a provocar una fobia. Las experiencias traumáticas, sobre todo de la infancia, son las que te llegan a causar algún trastorno de ansiedad en un futuro. Y por último, en el quinto punto, aquí es donde les quiero hablar de cómo sobrevivimos a esta epidemia de la ansiedad. Lamentablemente, los humanos seguimos inventando razones que nos generan ansiedad, razones de las cuales somos presa. Sin embargo, no podemos huir de ella. Alrededor del mundo, solamente el 10% de las personas que sufren de algún trastorno de ansiedad reciben tratamiento. Muchos buscan tratarla por sí solos. Lamentablemente, muchos no utilizan la técnica o la situación adecuada para tratarla, ya que algunos beben alcohol para relajarse, pero se ha comprobado que el alcohol tiene efectos negativos en el tratamiento de la ansiedad. Algunos otros fuman marihuana,
Y aquí los resultados son mezclados, a algunos les va bien, a algunos les va demasiado mal, y por eso mismo es que tampoco se recomienda con certeza el hacerlo, ya que no hay una gran cantidad de gente que demuestre haber mejorado con el uso de la marihuana. Existen medicamentos, infinidad de ellos, marcas, colores y sabores, que te pueden ayudar a aliviar los síntomas, pero esto ya te lo tiene que recetar un psiquiatra porque no son de acceso para todo el público. La meditación es otra de las salidas. La meditación es una técnica súper efectiva para aliviar la ansiedad, pero siempre para saber meditar hay que tener entrenamiento y es un proceso demasiado largo. Algún día yo creo vamos a hablar de la meditación en 5 puntos, pero es un proceso demasiado complejo que no cualquier persona puede llegar a crear de manera perfecta y a dominarlo de manera perfecta. Si lo dominas y sabes meditar y eres todo un gurú de la meditación, pues aplícala y con eso te vas a calmar la ansiedad. Yo creo que los gurús de la meditación no sienten ansiedad y ya saben cómo tratar esto, pero sí es bastante complejo el saber meditar de una manera perfecta. Sin embargo, la combinación que estadísticamente da mejores resultados como tratamiento para la ansiedad es el uso de medicamentos combinado con la bendita terapia psicológica. Sí, amigos, la terapia psicológica combinado con medicamentos, obviamente, que ya te recomendará el psiquiatra o el psicólogo, en este caso. Por sí solos te pueden ayudar mucho, pero es bastante bueno que todos y cada uno de los que se sientan atrapados en algún momento de sus vidas busquen ayuda psicológica, busquen ayuda profesional. En estos tiempos, sobre todo, conozco muchos psicólogos que dan terapia por videollamada o hacen citas pues así muy esporádicas y todo, pero es muy importante que todos normalicemos la terapia como algo que es necesario para poder sobrevivir en estos nuevos momentos, ya que antes se estigmatizaba que la terapia era solamente para locos, era para gente que pues era débil o que simplemente sí estaba muy enferma mentalmente, pero no, la terapia es como un gimnasio, es como ir al gimnasio, mientras más sano estés de tu cuerpo, mejor se va a sentir tu cuerpo, mientras más sano estés de arriba con la terapia, mejor también te vas a sentir. Es el aceptar muchísimas cosas, el entenderte, entender tus sentimientos, el aceptar lo que estás sintiendo y el poder incorporarlo a ti como una manera de vivir. Esto te ayuda muchísimo la terapia a entender muchísimas cosas de por qué sientes lo que sientes y cómo puedes capitalizar esos sentimientos y llevarlos a un panorama más positivo de tu vida. Así que amigos, busquen terapia si la necesitan. Es muy muy importante que todos en algún momento de nuestra vida, si nos sentimos atrapados, perdidos, sin saber qué hacer, busquemos ayuda primero de la gente cercana y luego aceptar que necesitamos ayuda profesional. Y esto es algo súper normal, es como como les digo, ir al gimnasio es algo súper esencial para la salud, no solo mental, sino tu salud física también se va a ver beneficiada si estás muy bien mentalmente. Y otro de los consejos que dan en estos tiempos, y es otra de las soluciones que tiene efectos demasiado positivos en contra de la ansiedad, es el hacer ejercicio. Así es. Miren, es bastante lógico, ya que utilizas estos instintos que tu cuerpo adopta a la hora de sentir peligro y te obliga a sacar toda la atención. ¿Por qué les digo que es bastante lógico? Supongamos, o sea, en la parte de la perspectiva de la naturaleza y de la fisiología del ser humano, cuando sentimos ansiedad es porque nuestra amígdala detectó una amenaza, entonces está mandando señales a nuestro cuerpo de que tenemos que huir de esa amenaza. Entonces tensa nuestros músculos y nos hace, pues nos adecúa para poder correr de esa amenaza. Entonces lo más lógico que podemos hacer es utilizar esas aptitudes que nos está dando nuestro cerebro hacia nuestro cuerpo para liberar la tensión. Entonces, si nuestro cuerpo está preparado para una actividad física de huir del depredador, pero en este caso no hay depredador, entonces la mejor manera de aliviar esa tensión es huir del depredador imaginario haciendo ejercicio, haciendo que nuestro cuerpo se active y así pueda volver a la normalidad, a esa relajación y a ese estado en el que estaba antes de detectar la amenaza mediante la amígdala. Lo más importante aquí es entender que la ansiedad es parte del ser humano. No hay una cura contra ella, ya que sería antinatural vivir sin ella. Hay que aprender a vivir con el nivel justo de ansiedad, descubrir que puedes llevar la ansiedad a su máximo nivel y darte cuenta de que no te mueres al hacerlo.
Pero lo más importante es que siempre sigas buscando ayuda, terapia, ejercicio, meditación, lo que tú quieras, sin pena, sin prejuicios, sin preocupación. Reconoce lo que sientes y atácalo. Recuerden, amigos, de pena se muere la gente. Entonces, ustedes no tengan pena a sentir lo que están sintiendo. Demuéstrenlo, sáquenlo, platíquenlo con las personas que más confianza le tengan y busquen ayuda. La ayuda siempre va a ser lo mejor que van a poder hacer en sus vidas. Busquen terapia, busquen hacer ejercicio, busquen la manera de salir adelante. Escuchen un podcast, en este caso, por ejemplo. Pero siempre hay una solución, sobre todo a los sentimientos. Los sentimientos no son infinitos, siempre tienen un fin y al fin de uno comienza el otro. Y probablemente el otro sea más positivo que el pasado. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de En 5 Puntos. Recuerden que subo video todos los jueves. Bueno, también me pueden escuchar en Spotify, ver en YouTube. Y la próxima semana les tengo un video bastante especial, ya que es mi cumpleaños número 24. Entonces les tengo un video bastante especial para todos ustedes. Y también lo van a poder escuchar por Spotify y probablemente lo suba a Facebook también para que lo disfruten ahí. Recuerden que también tengo otro podcast que se llama La Luz Roja Podcast, donde hablamos de teorías de conspiración, temas paranormales, asesinos reales y todo este tipo de cosas creepy que también les puede ayudar a distraerse en estos tiempos de pandemia. Recuerden, este encierro a todos nos está pasando, así que si conocen a alguien que sufra de ansiedad, que necesite liberarse de cierta manera, siempre ofrézcanle una mano de salida a esta persona, sobre todo si es alguien cercano a ustedes y con el que conviven día a día. Por mi parte ha sido todo, nos escuchamos la próxima semana, tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Adiós.